Un saludo a todos los participantes del curso Teoría Fundamentada orientada a investigadores sociales. Les habla Alice Peña Maldonado. Hoy damos inicio a la segunda sesión que tiene que ver en el día de hoy con el tema de teoría fundamentada, conceptos y teóricos que han desarrollado esta herramienta de investigación. Recordando que en la sesión 1 se habló del investigador social y la misión y la función que tenemos en no solo sistematizar datos, voces, miradas, sino también de producir conocimiento a partir de estos. Se habló allí también otro elemento que reconocernos dentro de nuestras facultades, nuestras posibilidades y capacidades desarrolladas, pero también de aquellas cosas que aún tenemos que aprender en la misma dinámica de la investigación. En cuanto al día que hoy nos referiremos a los conceptos y teóricos, es importante señalar que vamos a reconocer no solo los autores, los conceptos que ellos definieron respecto a teoría fundamentada, conceptos teóricos, sino también la importancia que tiene investigar desde allí los alcances y límites. En cuanto a iniciar los puntos a tratar en el día de hoy, sería lo que es teoría del pragmatismo, los representantes, Barney Gratzer, Ansel Strauss, Judith Corbin o Pandit Naresh. Los orígenes precisamente de la teoría fundamentada orientada en este aspecto, podríamos decir, iniciar con el tema del pragmatismo de John Dewey, en el que parte que las creencias humanas para la construcción de práctica. Él establece, y como todos, como investigadores sociales que somos, sabemos que las creencias humanas no solo se quedan en saberes allí, sino también se traducen en prácticas, en haceres. Y es por tanto importante conocerlas y desde el pragmatismo, como la teoría, que también hay que manejarla, el pragmatismo busca como la utilidad que tiene algo y para luego llevarla a la acción, sabiendo que dentro de una cosa es ser pragmático y otra cosa es ser práctico. Todo investigador social busca en la práctica encontrar unos resultados para ser aplicados en función del interés social, mas no siempre desde el pragmatismo se busca el interés social, se busca muchas veces el interés de una élite sobre multitudes. Entonces ahí sí tenemos que considerar la importancia que tiene para nosotros este elemento de lo que significa las creencias, ¿no? En un punto. Luego vamos a escuchar un poco, a ver elementos de lo que plantea Barnett como fundador del Instituto de la Teoría Fundamentada. Posteriormente vamos a hablar un poco de Ansel Strauss, pero sobre todo como seguidor del interaccionismo simbólico. ¿Qué significa esto? Animo a los investigadores al manejo profundo del interaccionismo simbólico para comprender mucho más esta herramienta. Posteriormente, bueno, también el elemento de Julie Corbin, coautora con Ansel Strauss en investigaciones, y desarrollaron también conceptos y elementos importantes para nuestra formación en la metodología. Y finalmente, Pandit Naresh, que hace uso de la base de datos computarizado o software tipo Atlas-T para la codificación. Muchos, o en un principio, cuando son datos 90 personas que se están estudiando, puede ser hasta fácil todavía trabajar
sin estos sistemas, software, pero cuando ya el número es mucho más amplio, pues es necesario aprender estas herramientas que nos permite codificar de modo más ordenado. Entonces aquí podemos observar que dentro de esta dinámica necesitamos pues reconocer los orígenes precisamente de la teoría fundamentada, porque sin esto no podemos entender incluso nuestra práctica en el uso de esta herramienta. Bien, considero importante que compartir con ustedes el concepto de interaccionismo simbólico, que es una de las corrientes del pensamiento microsociológico relacionada con la antropología y la psicología social. O sea, es utilizada también desde estos ámbitos disciplinarios, que se basa en la comprensión de una sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. Como comunicadora social, que ha sido parte de mi disciplina, observamos el uso de esto en la práctica, la importancia de la comunicación, del diálogo social, de la interrelaciones e interacciones humanas que nos permite entender también el camino de la sociedad y hacia dónde, de dónde vienen y hacia dónde van. El interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Ya decíamos ayer la importancia y que tenemos que también estudiar lo que es la teoría de la interpretación, que en este curso no se puede agotar en tantos elementos que hay que estudiar y desarrollar y cultivar como investigadores sociales, y el paradigma interpretativo nos permite comprender ese fenómeno social desde esas voces y miradas. También el interaccionismo simbólico analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes, desde aquello que nosotros estamos consultando. Dicho paradigma concibe a la comunicación como una producción de sentido dentro del universo simbólico determinado, suscrito en un espacio-tiempo histórico. Entonces allí que es importante desarrollar y conocer exactamente lo que tiene que ver con el interaccionismo simbólico, que de acuerdo a Herbert Blumer nos dice que algunas premisas que son importantes tener presente, que las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas. Un ejemplo, cuando se estudia el fenómeno del ser humano con el mundo, tecnológico, allí se derivan unas acciones, una forma de ver, unos significados, e incluso el mismo ser humano cambia frente a esa tecnología. El celular nos ha cambiado nuestra forma no solo de hacer, sino también de pensar, hasta de sentir, hasta de comunicar a alguien un sentimiento o expresarle a alguien con imágenes nuestro enfado. Entonces es importante allí esta primera premisa. El símbolo permite ampliar la percepción del entorno, incrementar también la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. Por lo que interesante el interaccionismo, que también nos ayuda a reconocer nuestro poder de la imaginación y la fantasía que se da en los procesos sociales. Otra segunda premisa que plantea Herbert Blumer es los significados son productos de la interacción social, principalmente en la comunicación consciente, que se convierte en esencial tanto en la constitución de individuos como en la producción social de sentido. Aquí podemos recordar que nuestra labor de producir conocimiento es producir no solo significados, sentidos, direccionamientos que tiene que ver no solo con un sentido ético de nuestro trabajo, que debe ser en función
de todos, para el bien de todos. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el significado es el indicador social que interviene en la construcción de la conducta y comportamiento. Por eso, cuando vamos a estudiar ese indicador social, esa categoría, pues, o que resulta esa categoría de esos estudios, pues nos hace entender por dónde la sociedad está sentipensando y hacia dónde está apuntando sus propias conductas y comportamientos. Una tercera premisa es: las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos, de sus intereses, de sus valores. Por tanto, el interaccionismo simbólico nos demuestra que sí tenemos que profundizar estos elementos, no solo en forma teórica, sino observarlos en el mundo fenomenológico social. Bien, otra premisa importante allí es que la formación del yo social autoconsciente, y que no es posible entender el yo sin el otro, ni a la inversa, el otro sin nuestro ser. Por lo que se asume allí el nosotros, vivimos en una sociedad donde se estimula el individualismo, y esto nos debe llevar a considerar que en nuestras investigaciones para producir teoría fundamentada, para producir conocimiento, es honrar y respetar este saber colectivo que se produce y que genera acciones muy concretas, o que se desvirtúan, incluso pueden desvirtuar acciones, desvirtuar en procesos ilegítimos o destructivos en este aspecto. Por eso es importante tener en cuenta las premisas del interaccionismo simbólico. Bien, esta primera parte nos permite entonces ponernos a pensar en el aspecto de lo que significa entrar ya en el detalle de lo que es la teoría fundamentada, su propósito, en qué está basado. Basado, pues, lo que explicamos, en el interaccionismo simbólico, que se establece a través del lenguaje, entendiendo el lenguaje no solo la palabra, sino también los gestos. También se traduce la acción, la conducta, los comportamientos, nuestra forma de sentir y pensar el mundo. Bien, el propósito entonces de la teoría fundamentada es la construcción de teoría a partir de las interpretaciones de las propias personas. Esta nos lleva a entender, a profundizar, ya lo decía, la teoría de la interpretación, el mundo de la subjetividad, que hay teóricos que trabajan muy bien estos aspectos, y por eso les animo a estudiar las representaciones sociales, el contexto-texto. Theo van Dijk, que trabaja muy bien esto: no hay texto sin contexto, y texto sin contexto es un pretexto. Entonces, no podemos sacar una voz, una mirada fuera de esos contextos, porque somos parte de ese contexto y estamos sumergidos, y de allí emergen nuestras interpretaciones. Por otra parte, ¿qué es imaginario histórico? ¿Qué es inconsciente colectivo? Bueno, ciertamente la teoría fundamentada nos permite entrar en un mundo de investigaciones y en la que cuenta con materiales bien importantes para que se traducen para un mejor desempeño en esa producción del conocimiento. Dice Strauss-Corbin: la teoría fundamentada no es una teoría, sino una metodología para descubrir teorías que dormitan en los datos. Entonces, bien interesante la explicación de Strauss y Corbin, pues es el método que nos lleva a descubrir, a develar, a visibilizar esos datos que emergen, que están allí escondidos en el fenómeno social, y que es nuestra tarea hacer visibles. Bien, ahora, ¿qué nos dice Glasser?
1992 afirma en un documento que la teoría fundamentada es útil para las investigaciones en campos que conciernen a temas relacionados con la conducta humana dentro de grupos y configuraciones sociales. Esto pues nos hace ver la importancia que tiene en nosotros como investigadores de la conducta que también se expresa con la palabra, por supuesto, y de grupos, configuraciones sociales. Incluso ya nos habla allí de la cantidad o el número que puede ser de muestras, ¿no? Pues es imposible tomar toda la población, sino una parte de ella que puede ser significante y que pueda traducir en las diferentes voces respecto al tema que estamos trabajando en la investigación. Por otra parte, la aportación más relevante de la teoría fundamentada hace referencia al poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas dentro de un determinado campo de estudio. Claro, porque allí nos remite a los saberes que pueden estar sustentando esas conductas y nos interesa conocerlas, aprehenderlas para hacer los análisis pertinentes a cada resultado. Strauss y Corby afirman que la teoría puede ser utilizada para un mejor entendimiento de un fenómeno ya estudiado y así poder profundizar en él. Su aspecto cualitativo favorece también el desarrollo de respuestas a fenómenos sociales respecto a lo que está ocurriendo y por qué. En este aspecto, sabemos que cuando vamos a hacer un estudio en el campo, en el campo social, ya otros lo han hecho con anterioridad en épocas, en momentos históricos distintos. Comento este caso de una amiga que está haciendo el estudio hizo en 1985, estudió la población venezolana con la desesperanza de un pueblo, la desesperanza histórica, como parte de nuestros mapas históricos. Y actualmente está haciendo el estudio de la desesperanza inducida. Pues ciertamente son dos momentos históricos y ella al acercarse a este fenómeno, son momentos históricos distintos, pero sin duda alguna se repiten porque se activan por X circunstancias por X circunstancias endógenas o exógenas como población. Y me pareció bien interesante el poder explicar cómo la fragilidad de las sociedades, las fragilidades de las comunidades, de las personas que frente a situaciones vuelven a emerger, situaciones dolorosas históricas y que observamos no han sido resueltas y que es necesario resolver. Entonces, como investigadores sociales necesitamos revertir esos órdenes, pues si realmente tenemos ese deseo de dar respuesta a la sociedad y sobre todo dar respuesta en este aspecto de cambio, de modificación de conducta. Por otra parte, encontramos allí que la teoría fundamentada nos permite construir teorías, conceptos, hipótesis, proposiciones o consideraciones, que no necesariamente sea establecer conclusiones como tal, sino consideraciones que den cuenta a ese momento y a partir de allí dar respuesta más profunda de resolución de los problemas, partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori de otras investigaciones de marcos teóricos existentes. Bien, entonces allí nos refleja estos 4 puntos que es importante seguir
profundizando, que es la teoría fundamentada, que es realmente una metodología. Una metodología en que la teoría emerge desde los datos, ya lo decíamos anteriormente, esta cita. Por otra parte, una metodología que tiene por objetivo la identificación de procesos sociales básicos como punto central de la teoría. En este aspecto tenemos que considerar el elemento, ¿cómo se llama? Todo lo que son los procesos sociales. Nos mete en otro mundo que es los procesos sociales y donde las personas están dando cuenta, están observando, están escuchando, están actuando o simplemente se repliegan frente a esos fenómenos que se dan en el tiempo. También podemos observar el elemento que a través de esta metodología podemos descubrir aquellos aspectos que son relevantes de en una determinada área de estudio. Podemos sacar al final como consideraciones que tienen que ver más con el mundo educativo, con el mundo cultural, o con el mundo de la comunicación, o con el mundo jurídico. Esto es parte del descubrimiento y que nos hace desarrollar cierta certeza frente a la incertidumbre de los datos, ¿no? Entonces allí que como objetivo este descubrimiento de una teoría explicativa comprensiva acerca de un fenómeno particular. También nos dice Strauss-Kahn, asegura que si la metodología se utiliza adecuadamente, reúne todos los criterios para ser considerada como investigación científica, pues siempre han existido detractores de esta metodología, pues si se esperan datos cuantitativos exactos, o sea, nunca se puede, gracias a Dios, no se puede establecer un dato objetivo de lo que significa el fenómeno social o de las posibilidades del ser humano, pues requiere muchas perspectivas de mirada para poder comprender y acercarse a ese fenómeno social. Sin embargo, haciendo uso no solo aplicando la metodología con ese rigor científico que se busca aplicar, ciertamente los resultados, en mi experiencia, dan unos resultados interesantes para ser sentir pensado y reflejarlo y devolverlo para un mayor conocimiento de la sociedad. La meta de la teoría fundamental es generar teoría que describa para un patrón de conducta relevante y problemático de una situación estudiada. Ya vemos el uso de como matrices que se dan allí y que podrían servir para resolver o para darnos cuenta exactamente el origen del problema y que están afectando allí. En este aspecto es necesario entonces sí reconocer que como todo teórico, también allí hay diferencias en la forma de abordar la metodología, y aquí encontramos la diferencia entre Barner-Grass y Strauss-Kahn. Vamos a ver qué nos dice Barner. Subraya la creatividad del investigador, ahora entendiendo también que la creatividad tiene sus límites, se deben respetar los elementos, pero la creatividad tiene la capacidad también de ponerse en el lugar, de ir más allá del dato y de crear nuevos constructos que den cuenta a lo que se dice. No establecer en cuanto Strauss que dice, que piensa, confía más en la técnica que en la pericia del investigador. Yo creo que ambas son importantes. A mi modo de ver, utilizo ambas. Desarrollar la creatividad por un lado y el manejo de la técnica. Por otro aspecto importante, no establece una metodología a seguir en el caso de Barner. En cambio, el otro, el paradigma de codificación flexible. Yo creo que hay experiencias
donde uno aplica más una situación que la otra, pero hay que tener mucha experiencia. No es lo mismo trabajar 90 datos a trabajar 400 artículos de opinión o trabajar 700 frases dichas sobre una situación dada. Entonces es necesario pues, jugar con esos datos. Se basa en la instrucción y fiel a la data. El paradigma de codificación es bien definido y también emplea distintas fuentes de información, incluso cuantitativas. Me gusta esto, o sea, no solo esta investigación, sino también validarla con otras posibilidades de información. En cambio, Strauss emplea la entrevista y la observación como fuente de información. También lo he realizado y, bueno, como se trata de dar lo mejor en investigación, creo que uno tiene que ir aprendiendo a hacer uso de todas estas posibilidades. Bien, ahora, como toda teoría, tiene alcance y límites y conforme a lo que se encuentra y plantean algunos autores, es como alcance posibilidad de producir conocimiento a partir de lo que existe en un momento dado, con los límites, teniendo límites, y que dan cuenta a una situación, ¿no? A una situación específica. El límite es la capacidad del investigador. El límite tiene que ver también con lo expresado en este punto, en lo que yo les he dicho, la importancia de la experiencia, no tenerle miedo a la experiencia, a equivocarse. En la medida en que uno aplica, va aprendiendo a desarrollar certeza, saber por dónde va, por acá no funciona. Yo creo que ahí es vital la experiencia, manteniendo la rigurosidad científica y sobre todo, a veces hacemos siempre investigaciones partiendo, ya sea porque en función de un objetivo que uno se plantea para alcanzar ciertos resultados y que uno va a entregar esa investigación, o porque alguien nos manda a investigar. A veces hay que investigar sin esas ataduras de obligación, sino que más bien se haga buscar espacios para investigar y desarrollar esto, manejar 90 datos sobre un tema y hacer toda la aplicación de la investigación. Esto es importante porque no estás presionado por el tiempo, pero vas desarrollando habilidades. Por eso que allí en ese punto corroboro que la capacidad del investigador se da en la medida que hace la práctica. Otro elemento es la capacidad de síntesis en cada etapa sin dejar la visión total de los resultados. Es importante que en cada etapa, que después se explicará, necesitamos hacer como una síntesis y dejar, muchas veces son intuiciones, anotadas en algún lugar, como guiones que nos permite después ver, corroborar que eso es verdad o no es verdad, pero también que nos permite de algún modo desarrollar síntesis de lo que está ocurriendo, de lo que está percibiendo como investigador social, que después corroborará si esto es verdadero o falso. Otro de los límites es el proceso de recolección, que lo veremos en otra. ¿Cuántas personas debo yo consultar? ¿Cuánto sería el máximo, el mínimo? ¿Qué personas debo verificar en mi investigación, debo consultar? En otro límite que tiene la investigación en el registro. Bien, lo cierto es que más que los límites es la preparación adecuada que necesitamos para ir aprendiendo en la medida en que estamos desarrollando esta investigación en diferentes ámbitos, en el ámbito, ya sea en diferentes, incluso también temas, porque si nos quedamos con un solo tema, pues
el aprendizaje no es lo mismo que en diferentes temas, hasta en temas que a uno no le interesa ni les gusta, pero meterse, pues creo que a veces vienen mejores aprendizajes en ese ámbito. Bien, lo importante hasta este momento que he ido desarrollando es que allí estamos observando como investigadores sociales la teoría fundamentada nos permite observar un fenómeno social para comprenderlo. O sea, ya de una forma con ese rigor científico de respetar los pasos, las etapas, el proceso. Observar un fenómeno social obliga a tener una base, una batería teórica profunda. Todos los días hay que estudiar. Hoy contamos con Internet y que nos permite de algún modo tener acceso a materiales de personas que han investigado desde la teoría desde la teoría fundamentada, experiencias de otros, pero que nunca será igual. O sea, hay que pasar por la experiencia y aprender a observar el fenómeno social, ya sea por relatos, ya sea por la encuesta, cotejarlo con la realidad, como decíamos en la sección 1, la importancia de la dialéctica entre lo que está surgiendo allí de información y observar el fenómeno en la realidad. Esto es bien importante. Entonces ahí el rol que tenemos nosotros como investigadores sociales. Por otra, escuchar, en este aspecto aquí, escuchar al sujeto histórico inmerso en el fenómeno social. Escuchar requiere una habilidad, yo diría, amorosamente profunda. Escuchar no es oír. Me gusta mucho una expresión en italiano que podría ser ascoltare o sentire, senti. La palabra senti no es lo mismo que para nosotros, sentir al otro, es como sentir su corazón, más allá incluso de lo que dice. Expresa lo que yo quiero explicarle, lo que es escuchar. Es más que escuchar y como decimos, entra por acá y sale por acá, por el otro oído, es sentir al otro con toda su novedad, con toda su belleza, con toda su forma de pensar o con su tristeza, o cuando habla desde la utopía, o cuando habla desde su desesperanza. Es saber escuchar. Y escuchar a ese sujeto histórico inmerso en ese fenómeno social que muchas veces ni comprende, y sin embargo nosotros le estamos pidiendo su opinión porque creemos en que la palabra de esa persona, en que el derecho a pronunciar la palabra, como dice Freire, y de parte de nosotros, de escucharlo amorosamente y verdaderamente. Por eso también se busca, porque no nos quedamos allí, cuando escribimos, cuando hagamos el informe, buscamos que con esa información se logre cambio y transformación de la realidad. O sea, estamos pensando en que ese mismo sujeto es un sujeto sociopolítico que va a transformar, que va a cambiar, que va a darse cuenta de su mismo potencial, o ya se ha dado cuenta de su potencial, pero que aún no ha reconocido en él su potencial de sabiduría, su potencial de conocimiento. Y eso yo creo que otro elemento importante de la teoría fundamentada es precisamente darnos la oportunidad de escucharnos desde nosotros, no desde aquellos, los otros, los demás, esos, no, sino incluirnos dentro de esa investigación, porque vivimos el mismo contexto social, vivimos esas mismas realidades que algunos podrán entender, otros no comprender, o otros las sufren,
otros la han superado. Y de allí que, retomando algunos aspectos que hemos hablado en el día de hoy, y que ahí está este material que lo pueden revisar varias veces en esta segunda sesión, que quieren tratar de nuevo el descubrimiento del valor del conocimiento social para el cambio y la transformación, cambio en el individuo, cambio cuando nos damos cuenta, yo cambio, pero la transformación se hace en procesos a largo plazo, o a corto plazo, o a mediano plazo, o corto, mediano plazo, y que en la medida que sepamos convertir esos datos, esa información, eso recibido, esa sistematización y ese informe traducido, que sea comprendido para que sirva de impulso. Y por otro tanto también dar un aporte a la ciencia en ese aspecto, pues les aseguro que surgen novedades, surgen nuevas miradas en esa investigación. Recordamos entonces que esta metodología forma parte de la teoría del pragmatismo, se fundamenta, ¿no? Porque busca dar respuesta a partir de los datos obtenidos, a partir de esos saberes, a partir de esos conocimientos. Y esto creo que tiene una validez hoy, y además el ser humano siempre, como sujeto político, sociopolítico, busca afectar positivamente, pero no siempre. A veces se hace uso también de estos datos para impactar no positivamente, sino de modo negativo. Entonces aquí nosotros como investigadores debemos estar claros en eso y trabajar en función de los intereses de las personas para que crezcan, para que la sociedad sea cada vez mejor. Esa es mi manera como mi aporte personal, y que me gusta influir en el investigador de considerar esa parte de que tenemos nosotros, ya sea ética, y que debemos cuidar siempre. Al visibilizar esos datos, debe incluso hacerse llegar a los informantes o a las personas consultadas, porque es parte como del agradecimiento que se le debe de dar a estas personas por ofrecernos y regalarnos su palabra. Bueno, recordaba también que está en el marco del interaccionismo simbólico, que tiene que ver con el mundo lo simbólico del lenguaje. Somos hechos desde el lenguaje, por eso en este mundo de interacción simbólica también la he conocido por la acción comunicativa de Habermas, Jürgen Habermas, que utiliza también entre sus autores y teoría el interaccionismo simbólico, y la importancia que tiene para la acción comunicativa la palabra, el discurso entre los seres humanos, la interacción que se da allí. También Paulo Freire, aunque no lo dice específicamente, él trabaja la acción dialógica, y me gusta también porque mientras puedo tratar el interaccionismo simbólico desde lo macro, pero también desde el discurso, pero también el interaccionismo simbólico desde lo micro, donde desde las comunidades, desde los grupos más pequeños de intereses, y que también esas perspectivas de los participantes se podrían incluso también validar uno con el otro, o ver también las distancias que hay entre uno y el otro. Bueno, recordar las premisas de la interacción simbólica, ¿no? Que están allí, que nosotros como seres humanos actuamos sobre los objetos de su mundo, interactúan también. Hasta los objetos nos cambian. Siempre una nueva invención nos cambia. Ya lo decía, el mundo de la tecnología, de la informática nos ha cambiado, lo virtual nos ha cambiado, hasta nuestras formas de educar, nuestras formas de comunicar. Entonces esto nos modifica hasta la psique, hasta nuestra manera de pensar.
y eso se estudia también, ¿no? Otro elemento que es la producción social de sentido. Rescato este aspecto porque nosotros, de algún modo, cuando la gente nos lee, las personas nos leen, crea sentidos, direccionamientos, significados nuevos que van a estar en el reconocimiento de las mayorías. Por otro lado, las personas, tener algo, esto, y voy a rescatar la tercera premisa allí, que es estar conscientes que aquel que nos da su palabra, somos, o cuando consultan con uno mismo, estamos permanentemente seleccionando, organizando, reproduciendo y transformando los significados en proceso interpretativo permanente, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque recordarlo porque de algún modo nos permite entender que el otro es un sujeto, nunca será un objeto. Y entender esto hace grata que nuestro trabajo siempre nuevo, siempre novedoso, siempre abierto a contemplar la belleza del conocimiento en el otro, de esas capacidades de proceso interpretativo que tiene cada ser humano, cómo se organiza, cómo lo reproduce, cómo transforma esos significados, incluso en algo novedoso. En otro aspecto también a considerar y a recordar es el uso de lo que es el estudio de otras teorías que dan cuenta a entender mejor este método, como la teoría de la interpretación, que es un mundo muy interesante dentro del paradigma interpretativo, ¿no? Lo que es la subjetividad, ya les decía que hay bastantes autores que tratan estos temas, y representaciones sociales. Les comento que en representaciones sociales, la experiencia que me ha dado, que he obtenido en temas muy concretos, ya sea políticos o en temas sobre categorías sobre felicidad, uno observa no solo una variedad, un abanico de posibilidades, sino también una persona que pueda reflejar una visión distinta a la mayoría. Esa puede ser como el oro dentro de toda dentro de muchas voces, porque podría ser que esa persona esté pronunciando algo que se requiere ser escuchado por las personas. Por otro lado, texto y contexto, hay bastante biografía en internet sobre libros de él que lo pueden bajar, sobre imaginarios históricos permanentes que están allí, tanto del pasado como también los mitos del presente, cómo nos afectan dentro de ese inconsciente colectivo que actúa muchas veces, bueno, como se dice allí, de modo inconsciente, y nosotros somos atrapados dentro de estas percepciones. Recordando también lo que dice Glasser, afirma que esta teoría es útil para la investigación en el campo que conciernen a temas donde está el ser humano dentro de un grupo de configuraciones sociales. Muy importante esto. Allí, incluso estos grupos con su relación con el medio ambiente, con relación consigo mismo, con los otros, sirve, se obtiene mucha información. Luego tenemos que la teoría fundamentada en el descubrimiento de una teoría explicativa, comprensiva acerca de un fenómeno particular, por lo tanto, es un fenómeno particular. No da cuenta del todo, pretender que da cuenta de todo
es equivocarse, es darle un valor que no tiene ningún método, ninguna metodología. Entonces, como todo, tiene sus límites, afortunadamente. Luego tenemos allí las diferencias entre las tendencias. En la medida que nosotros aplicamos la teoría fundamentada, vamos aprendiendo esas diferencias y a usarlas cuando es conveniente. Por otro tanto, el alcance y los límites, que básicamente, y a mí me parece interesante, es la posibilidad de producir conocimiento a partir de lo que existe, de lo que se tiene, incluso para avanzar, para poder dar respuesta a futuras también de prácticas o haceres. Y la límite que yo más destaco es la capacidad del investigador en cuanto a su experiencia, pero las experiencias se obtienen en la medida que uno aplica, ya sea por trabajos que hay que hacer en el tiempo y presionados en el tiempo, o que uno mismo dispone para investigar en el tiempo. Les puedo contar una experiencia muy interesante que obtuve por vía de internet, donde un grupo de personas se les preguntaba por Facebook, en un grupo le preguntaban, utilizaban una imagen de Mafalda donde se decía, ¿por qué los pobres? Le decía Mafalda a su madre, no, ¿por qué existen los pobres? Y la gente comenzó a contestar. Bien, como yo estaba en esos momentos buscando información y quería trabajar sobre este tema, que creo que no se ha agotado el tema, lo que se escribe no responde exactamente a lo que piensa la gente, y con muchas cosas de las que piensa la gente es lo que ha escuchado a través de los medios. Y en este aspecto me pareció bien interesante lo que obtuve. Tomé allí como, ¿verdad?, 700 opiniones de las personas, de lo que decían, las categoricé, las codifiqué y todo, y me resultó, yo de hecho he elaborado como 10 artículos. Hay una página, ¿no?, que puse allí en un blog en internet sobre lo que yo iba realizando, escribiendo sobre lo que logré alcanzar allí. Me da para hacer otros 20 artículos, porque es tan interesante todas las categorías que surgieron, que todas requieren no solo una comprensión, sino que es posible explicarlas, ya sea desde el montaje de opiniones que se dan desde la academia, desde los políticos, desde los grupos élites económicos que se imponen en la forma de sentir y pensar de la gente, como también observar no solo esa multidiversidad de opiniones, que eso hace que uno vea que hay otras posibilidades de ver el problema y que ya no solo es pobreza, sino también abarca y abre a otro mundo que a veces niega el discurso de la pobreza, es la riqueza. Y de allí resultó varios documentos, como les digo, varios artículos, y todavía cuando yo acudo a revisar lo que he escrito y lo que me falta por escribir, pienso que allí esa experiencia me ha permitido entender cómo esa producción, cómo esa producción de datos, cómo esa producción de categorías me permite luego teoría fundamentada, argumentarla con otros para incluso encontrar los vacíos, las ausencias que están allí, o lo que emerge allí, y que la academia, incluso la academia y toda la investigación, por ejemplo, en América Latina, no ha considerado esa mirada. Sí creo que en este campo de la investigación y la teoría fundamentada nos permite de algún modo descubrir
los conocimientos y sobre todo dar respuesta de una forma más integral a los problemas que surgen precisamente desde la misma cosmovisión que tenemos acerca de las cosas que nos rodean, incluyendo de nosotros mismos. Por eso no me queda más que invitarlos para la tercera sección, que trataremos sobre el tema las etapas. Ya vamos a comenzar a conocer las etapas, pero todo tiene una línea que no podemos olvidar la anterior sesión, pues podemos disfrutar más las siguientes sesiones en la medida que consideramos los contenidos anteriores. No me queda más entonces que encontrarnos en la próxima sesión